Luego de su éxito en el Centro Cultural La Moneda en Santiago de Chile, desde el 20 de junio y hasta el 29 de septiembre, llega al Museo Franz Mayer Museo 31, con la exposición del famoso programa chileno 31 Minutos, que ha conquistado a generaciones que admiran y disfrutan a cada uno de sus personajes. Títeres, objetos, maquetas, videos, música, detrás de cámaras y hasta un taller para que el público ilustre las noticias más destacadas del momento, es lo que los asistentes de todas las edades podrán disfrutar en la exposición con Tulio Treviño y compañía. En conferencia de prensa, José Delano, curador del montaje, nos habla de la historia de 31 Minutos y de la importancia de incluir todas sus facetas en esta exhibición. Bueno, todo parte, la excusa fue que se cumplían 20 años de la existencia de 31 Minutos. Cuando vemos los 20 años y miramos acá a nivel así como de dato duro, podemos ver de que se han hecho 4 temporadas de televisión, más de 70 capítulos, 5 álbumes musicales, 9 shows en vivo, 5 libros, juegos, una película, otra en camino, y un mundo enorme, un universo que se ha ido expandiendo esto durante los 20 años. Ahora, los 20 años invitan a celebrar, pero igualmente hacer una exposición tiene que ser algo más que eso. Entonces nos preguntamos por qué vale la pena hacer una exposición de 31 minutos. Entonces, para poder contarle, porque creo yo por lo menos que vale la pena esto, voy a remontar a su origen. Entonces esto parte, como hemos dicho, hace 20 años, con 2 amigos, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que se juntan, son invitados por un canal de televisión chilena a realizar, los invitan a proponer una idea para el formato televisivo. Estos 2 amigos se juntan y más que nada ven que el nivel de la televisión actual está terriblemente malo y tiene mucho que desear. Así que creen que lo mejor que pueden hacer es hacer un programa de televisión de que se ríe de la televisión. Esa es como la idea original. Ahora, para poder lograr esto, son conscientes de que solos no podían, entonces invitan a un grupo artístico llamado La Nueva Gráfica Chilena, invitan a un músico, Pablo y la Vaca, del grupo Chanchón Piedra, y invitan a distintas personas del mundo audiovisual. Conjuntamente se dan cuenta, colectivamente, como grupo, que pueden abordar esto. O sea, no es solamente una persona o 2, sino que es un grupo el que inventa este mundo. Entonces es muy importante entenderlo como que es algo colectivo. El noticiero permite formatos cortos, muy variados, que pueden hablar de todo tipo de cosas y tener una gran libertad. Pero había que tener un presentador de este noticiero, entonces había que pensar, como querían reírse de este formato, pensaron en lo más ridículo posible que podía existir y se le ocurrió que por qué no presentaba el noticiero un pez. Este pez empiezan a hacer, consiguen un pequeño bowl, ponen al pez y empiezan a hacer que este pez empieza a narrar distintas noticias y a invitar a distintas cosas. Ahora, lamentablemente no eran los mejores cuidadores de pescados y al par de semanas el pobre pez estaba muerto. Así que dijeron que este plan no tenía mucho futuro y había que inventar otra cosa. Una vez lo cotidiano que tenían alrededor de su casa, empezaron a darse cuenta que cualquier cosa cotidiana, cualquier objeto, si tú le ponías ojos o bocas, podía ser un personaje. Y este personaje, si lo hacías moverse y tener algún tipo de narración, podía contar una historia de la manera más divertida y de la manera más original. Entonces ese descubrimiento fue clave. Hagamos entonces títeres. Ahora, este títere, empezaron entonces a ver cómo podía ser este títere. Lo interesante del títere también es que es la expansión del humano, ¿no? No soy yo, pero es mi brazo. Este brazo es la expansión mía, tiene su propia vida y puede por ende ser, entrega una libertad total. Teníamos un formato, un noticiero, teníamos los personajes. Ahora, ¿cómo son estos personajes? Estos personajes, nuevamente, no había que traicionar el espíritu inicial. Lo cotidiano tenía que darle forma a esto. Trapos sucios, viejos, botones, retazos, objetos, se empiezan a unir y empiezan a generar los títeres más curiosos. En un inicio bastante horribles, y después con el proceso se van puliendo y se van transformando en unas verdaderas obras de arte, como verán más adelante. Entonces ahí se lanzan. Ahora, estos títeres tenían que encarnar personajes humanos y no había que traicionar lo humano, no había que idealizar lo humano. Entonces estos personajes como son farsantes, embusteros, mentirosos, ladrones, pero también honestos, amables, vulnerables, personajes naif de todo tipo. Había que meter
todo el gran espectro de la humanidad dentro de este personaje. Y estos personajes entonces con esta idea de humor empiezan a relatar estas noticias, pero claro, como son muy humanos y había que no traicionarse, se equivocan, se contradicen, se tientan, se van por distintos caminos y van generando este noticiero muy humano, ¿no es cierto? Que todos nos relacionamos bastante con él, no es una cosa de un mundo ideal para nada. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que a través de tu humor, a través de tus personajes, a través de lo cotidiano, de lo precario, y haciendo reír, se permite tocar los temas más profundos de la humanidad. Ahora, había que elegir un bálsamo, una especie de algo que permitiera que esto fluyera en todos sus aspectos y que fuera divertido y que pegara y que se apropiara. Y lo único que logra hacer esto es la música. Cuando ustedes vengan a la exposición verán de que aquí hay una alta expresión de la creatividad. La creatividad está en todas partes. Esta creatividad incentiva la curiosidad, incentiva el juego, el divertirse y en creer de que todo es posible. Si nos sentimos creativos, no nos sentimos limitados y podemos aspirar a todos, a soñar, a reír y, muy importante para estos tiempos, a pensar en positivo. Entonces había que armar una narración de cómo estos miles de elementos y cosas podrían ahora traspasar a un formato positivo. Este formato positivo también lo queríamos que tenga una narración de que tuviera sentido y coherencia, entonces como ustedes ven en la exposición, había que partir etapa por etapa. Quisimos ser honestos y amables con el pobre pez que había muerto sus 2 semanas de existencia y lo invitamos a introducir a la exposición. El pez revive e introduce a esto. El pez no está contento, eso sí, así que partimos. El pez está furioso y busca cobrar venganza con Tulio Triviño. Luego entonces pasamos posterior a este pez y pasamos a ver este primer capítulo, más que capítulo, ensayo, que es este primer piloto, que también es otro desastre, muy precario. Lo precario es una fuerza enorme, pero la precariedad de este capítulo ya supera todos los límites. Y ahí presentamos lo que llamamos todos títeres. Tenemos una instalación de todos los tipos de objetos cotidianos con bocas y ojos, y ustedes puedan entender este primer descubrimiento y clave para esto, para poder entender lo que se viene a continuación. Hacemos una pequeña introducción histórica donde les mostramos los primeros guiones, el primer tuyo, que es una cosa horrenda, el primer efecto especial, el primer guión, qué sé yo, los primeros como experimentos se revelan para poder pasar entonces a un lugar muy importante y creativo que es el taller. Y luego entonces pasamos a revelar un enorme muro de estos personajes humanos, ¿no es cierto? Están todos los mentirosos, los estafadores, los amables, los honestos, habitando en un gran mundo, y se genera un impacto enorme de poder verlos a todos juntos y se entiende lo humano que tienen estos títeres. Y así pasamos luego a los formatos, podemos ver cómo funciona el formato de show, cómo funciona el formato noticiero, el formato película. Vamos entendiendo cómo este mundo enorme tiene distintos formatos. Y luego pasamos a la creatividad absoluta, donde están las joyas totales, la galería de Tulio, la galería hermosa y desconocida, como llamamos. Y ahí se ven las grandes obras de arte situadas o ambientadas en una especie de, literalmente, un museo, o el cubo blanco que podría tener Ciudad de México, Londres o Nueva York, donde se habita todo esto. Y eso es lo que también le da el nombre a la exposición, Museo 31. Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, nos habla de cómo fue el acercamiento para lograr traer esta exposición. Viendo redes sociales una noche, ver pasar una foto de una exposición magnífica que forma parte de la memoria colectiva no únicamente de Chile, sino de nuestro país. Verlo en la pantalla de Isabel, que por ahí debe estar, que ahora forma parte además del propio equipo del museo, y decir, ¿dónde está esa locura? ¿Quién hizo eso? A partir de eso entramos en contacto justamente con Fundación Teatro Amil, que está aquí Carmen con nosotros acompañándonos, para empezar a jalar esa hebra y ver cómo podríamos traer ese museo a nuestro museo. Después de eso hay que tomar un avión, hay que ir a ver las cosas, hay que oler las cosas, hay que saber cuál era su esencia, cómo estaba distribuida, cómo estaba contada también esa historia. Para nosotros, y para mí personalmente también, parte fundamental en este tipo de proyectos es nunca institucionalizar la risa. Es decir, debemos de lograr que las instituciones sean gozosas y no institucionalizar la risa.
Para eso necesitamos conocer los proyectos y conocer también la política que hay detrás de las narrativas que han dado los curadores, los organizadores o la misma personalidad del show. Tuvimos a favor que todos en el museo hemos sido seguidores de 31 minutos, que forma parte de nuestra propia vida, que forma parte de nuestra infancia, juventud, dependiendo de la edad de cada uno de los integrantes del museo, y que además comulgaba muy bien con la propia historia de Franz Mayer. Es decir, sabemos que Franz Mayer recibió exposiciones como la de Tim Burton, que fue muy icónico, y poder llevar esto a la América Latina, poder regresar a nuestra propia esencia, y que el lazo en común y el vínculo que teníamos entre los países tuviera que ver con la risa, nos parecía algo que nos permitía vincularnos también de manera distinta. Cuando yo visité la exposición en Santiago, lo que me parecía que se había logrado de manera genial tenía que ver justo con los cruces transgeneracionales. La generación que crecimos con 31 minutos, en realidad la mayor parte de ellos ahora tienen una familia, y es precioso ver a una persona en sala con la siguiente generación compartiendo una canción, compartiendo un capítulo. Esto que sucede ahora en las familias, de conocer el mismo personaje, la misma historia, y el vínculo que se ha formado también entre estas dos generaciones a través de el show, sus canciones, la serie, creemos que es muy bello y que era fundamental en las salas. Además de recorridos guiados, Museo 31 tendrá conferencias, visitas especiales y talleres para todas las edades. Para saber las fechas y horarios y compra de boletos, consulta la página web del Museo Franz Mayer. También habrá una venta muy limitada de boletos en las taquillas del recinto. Me han llamado urgentemente desde Ciudad de México para una misión muy, pero muy importante. Al Franz Mayer, amigo. ¡Ya se va el avión! ¿Qué? ¡Oh!